Capítulo 2. Lo que ya es historia. ¿Quién y cómo descubrió la psicofonía? Han pasado varios años desde que se publicó la primera edición de Voces sin rostro, que fue el primer libro editado en castellano dedicado por entero al fenómeno de la psicofonía. En este periodo de tiempo se ha seguido investigando casi ininterrumpidamente, basándonos en una larga planificación de ensayos y experiencias. Todo ello debido indudablemente a una buena coordinación de equipo. Al principio de la década de los 70 aparece la parapsicología en nuestro país, que como punta de lanza se introduce en nuestro entorno social, pareciendo querer agrietar algunos principios de cariz mecanicista. Hace algo más de 10 años que se celebraron en Barcelona los primeros congresos nacionales e internacionales de parapsicología. Todos ellos promovidos, conducidos magistralmente y motivados por don Francisco Robati, que se fue y es indudablemente el hombre que dio a conocer y divulgó la parapsicología en nuestro país. Colaboraron con él, entre otros, el ya fallecido don Julio Roca Montañola y el siempre en vanguardia doctor Linares de Mula. Fue indudablemente aquella época en que la parapsicología apareció como el eclosionar de un algo que parecía venir a abrir nuevos y más esperanzados horizontes al ya cansado caminar de la sociedad. Pero la falta de una auténtica información o el desmesurado entusiasmo que despertó hizo que el público en general desbordara las posibilidades de esta paraciencia, viendo en ella algo así como el talismán o panacea que remediaría todas las desventuras. Fueron pasando los meses e incluso los años. Se convocaron y repitieron nuevos congresos en los cuales se expusieron importantes ponencias que, como era de esperar, se caracterizaron por un mayor rigor científico, ricas en casuística y fruto de controladas investigaciones, fueron sin lugar a dudas los cimientos del actual nivel de nuestra parapsicología. Pero de lo expuesto algo se resintió. Lo espectacular, lo emotivo, lo visible y palpablemente extraño decreció. Indudablemente el gran público, me refiero en cuanto a número, se sintió algo defraudado. Aparentemente la parapsicología ve mermar algo de su sentido mágico, pero irrefutablemente gana en cuanto a calidad y orden científico. Y así, como muy bien dice mi buen amigo el profesor Robati, está ocurriendo un proceso natural de cribado donde, de una manera sutil pero eficaz, se está seleccionando lo auténtico. La autenticidad del fenómeno paranormal es innegable, pese a que aún es desdeñado por un elevado número de, aparentemente, indiferentes. Podríamos comparar esta postura con aquella por la cual durante muchísimos años las teorías de Einstein fueron desdeñadas, pese a que ya un gran número de científicos aceptaba el concepto espacio-tiempo sometido a una elástica curvatura por masas gravitatorias. Podemos dividir la parapsicología, como muchas otras ciencias, en dos fases, la teorizante y la práctica. Es quizá en la conjunción de estas dos fases donde se encasquilla el avance de la parapsicología. Veamos. Como tantas veces he dicho, el fenómeno paranormal es de lo más indisciplinado, esto es, resulta muy difícil someterlo a un método de laboratorio, salvo, claro está, en los casos en los que puede emplearse sistemas estadísticos. Casos como los de telepatía, precognición y clarividencia, que son en verdad tres estadios diferentes de percepción extrasensorial motivados por un mismo impulso endocorpóreo. Con referencia a los casos de fenómenos extracorpóreos, el estudio metódico se complica resultando mucho más incierto. Indudablemente, en los fenómenos extracorpóreos parece establecer controles de verificación. Hacen falta equipos que por lo general están fuera del alcance del investigador privado y como por otro lado y a nivel de institución oficial la parapsicología no está bien considerada, nos encontramos ante un muro que dificulta el avance. Pero pese a ello, hay que reconocer que el nivel del conocimiento de lo paranormal ha ganado altura. El teorizante construye hipótesis de trabajo y de ellas expone conclusiones que, pese a su buena voluntad y a la honestidad de sus reflexiones, no ofrecen la garantía de la experimentación. Pero no siempre es así,
existen pequeños grupos de experimentadores que, uniendo esfuerzos y trazándose metas a alcanzar a corto y medio plazo, avanzan aportando evidencia sobre lo que se creía inevidenciable. A lo largo de la historia y en consecuencia de la humanidad encontramos en muy diferentes ocasiones el hecho de que grandes descubrimientos se han realizado gracias a un factor que denominamos casualidad. Pero también es cierto que esa casualidad se ha brindado a hombres que estaban preparados para apreciarla y aprovecharla. La psicofonía, como fenómeno paranormal, es quizá el más importante de los que conocemos, ya que ofrece la anormal característica de ser repetitivo. Efectivamente, la casi totalidad de la fenomenología paranormal encierra la dificultad para que su estudio, de que es esporádica, caprichosa, podríamos decir, y que por lo tanto ocurre cuando menos lo esperamos y, claro está, cuando no estamos preparados para estudiarla. De ahí que el avance en la nueva ciencia, o sea, en la parapsicología, sea tan lento y desesperante. La psicofonía, insisto, nos permite hasta cierto punto repetir el fenómeno, no el resultado, tantas veces como queramos y en las condiciones y lugares que nos parezcan más idóneas para su estudio. Pero definamos lo que es la psicofonía. La psicofonía es aquel fenómeno por el cual aparecen registradas sobre cintas magnetofónicas voces y música que están fuera de nuestro abanico auditivo. Todo empezó de un modo insospechado, pero habrían de pasar varios años antes de que la ciencia prestara atención a tal descubrimiento. Friedrich Jürgenson no es todavía un hombre conocido dentro de la parapsicología. Es, en realidad, un pintor sensible, nacido en Estonia, que siente cierta debilidad por la ornitología, ciencia, a la que dedica muchas horas, ya que su afición es filmar y estudiar el canto de las aves y el vuelo de las mismas en los frondosos bosques de Suecia. En el verano de 1959, con su equipo de grabación, se instala en un rincón adecuado de sus conocidos bosques y durante horas y horas espera pacientemente el canto del mirlo o del pinzón para registrarlo. Por fin, cree haber logrado su objetivo y vuelve a su casa dispuesto a saborear la grabación obtenida para sonorizar una de sus películas. En el silencio de su estudio brotan los cantos de las aves, pero súbitamente cree percibir algo anormal. En los espacios en blanco, dejados entre canto y canto, parecen voces y ello le desagrada. No entiende cómo han aparecido aquellas voces. Quizá la cinta era defectuosa, pero el caso es que tiene que repetir la grabación. Nuevamente, y días más tarde, Jürgenson vuelve al bosque en un segundo intento de realizar un registro limpio del canto de las aves. Instala sus aparatos y toma 1000 precauciones para asegurarse de que no hay nadie en los alrededores que pueda ensuciar sus grabaciones y, por otro lado, las cintas esta vez fueron escuchadas en vacío para asegurarse de que eran vírgenes, de que ningún murmullo de fondo podría nuevamente estropear su trabajo. Realizado su trabajo, escucha atentamente las cintas nuevamente y de un modo bastante claro aparecen voces entre los espacios limpios e incluso algunas se sobreponen a los cantos de las aves. Una voz de mujer le llama por su nombre de pila. Ante la realidad que se imponía y a partir de este momento, Friedrich experimenta una y otra vez y su consternación y sorpresa fue ilimitada. Cuando la voz que quedaba grabada en sus cintas se le presenta, mejor dicho, se da a conocer como su propia madre difunta. No cree lo que oye y busca una explicación racional, pero la verdad es que ninguna le convence, ninguna se ajusta al fenómeno. De este modo sencillo y amable empezó lo que podríamos llamar la pequeña odisea de Jürgenson. Creo, aunque no puedo asegurarlo, que estas experiencias impresionaron tan profundamente a su descubridor que durante una temporada permaneció aislado de sus amistades e incluso abandonó su trabajo. Sea como sea, el caso es que a él debemos prácticamente el conocimiento de la psicofonía. Alentado por las propias voces que registraba en sus cintas, Jürgenson presentó el fenómeno a los parapsicólogos de Estocolmo. Pero estos, con una frialdad excesivamente cientificista, no prestaron la menor atención a sus demostraciones, ya que de hacerlo el prestigio científico de la parapsicología en dicha ciudad podría resentirse.
Friedrich Jürgenson, un tanto descorazonado, vuelve a su domicilio y allí, incansable, sin amedrentarse por la frialdad de los expertos, continúa trabajando. A lo largo de sus ensayos parece establecer contactos con entes, voces, o sea, con voces que se identifican como personas fallecidas. Las preguntas se amontonan en su cerebro, pero metódico y constante trabaja en silencio, llegando a conclusiones que a él le convencen. Parece que mucho antes de estos registros, otros científicos e investigadores, de un modo intuitivo, habían concebido la posibilidad de estos contactos con otra dimensión. Entre ellos nos encontramos con Thomas Alva Edison, del que se dice concibió un gramófono, el gramófono, con la idea de grabar aquello que a nuestro oído es inaudible. Pero en las biografías de este célebre inventor americano, nada en concreto se encuentra sobre esta idea. Por otro lado, se dice que Marconi sí había conseguido algunos resultados positivos en estas experiencias, e incluso que había perfeccionado cierto aparato para llevarlas a feliz término. Pero por desgracia no tenemos pruebas fehacientes de ello. Lo que sí es cierto es que a partir de las experiencias de Jürgenson, y a medida que éste las va dando a conocer con cierta modestia, pues él no se considera un científico, empiezan a aparecer conocidos investigadores, los cuales después de que nuestro personaje rompiera el fuego, comienzan a publicar y a dar a conocer sus experiencias sobre las voces que, procedentes nadie sabe de dónde, son capaces de dejarse oír registradas en cintas magnetofónicas. Los investigadores Bayles y Sealay anuncian sus experiencias realizadas bajo los más severos controles sobre ciertas voces microfónicas de origen desconocido, grabadas sobre cintas y analizadas con la mayor rigurosidad, voces no esporádicas, voces que contestan inteligentemente a sus preguntas. Parece ser que incluso antes de que Jürgenson anunciara su descubrimiento, el Dr. New, conocido estudioso de la vida de los insectos, ya había observado la inclusión de voces no audibles cuando trabajaba al aire libre con sus aparatos y amplificadores. En realidad, el fenómeno de la psicofonía no alcanza una verdadera resonancia en el mundo de la ciencia hasta que Jürgenson no entra en contacto con Konstantin Raudive. Ambos forman equipo e inician una serie de experiencias. Durante uno de los ensayos, Raudive dirige un pensamiento a la que fue secretaria de su mujer, Margaret Petrautsky, la cual no hacía mucho que había fallecido. Al estudiar la cinta con la que se experimentaba, pudo oírse perfectamente. ¿Reconoces a Margaret Constantin? A partir de este momento en que conjuntamente obtienen esta primera psicofonía, redoblan sus esfuerzos e incansablemente experimentan día tras día, a lo largo de los cuales se van acumulando grabaciones de lo que ya llaman voces paranormales. Entre estas grabaciones cabe resaltar una en la cual les dicen categóricamente: somos vuestros amigos y estamos a vuestro alrededor. El sacerdote católico Leo Smith de Oshkosh no duda de que la psicofonía es un enlace electrónico con el más allá, y como infatigable experimentador en la actualidad posee un archivo de más de 10.000 grabaciones perfectamente inteligibles. Y él nos dice: mi iglesia ha dicho siempre que existe una vida después de la muerte, por eso no puede sorprenderme encontrar una clara confirmación de este hecho. Debo aclarar que el padre Smith es uno de los teólogos contemporáneos de mayor prestigio, teniendo las licenciaturas de Ciencias y Biología, estudios que realizó en la Universidad de Friburgo. Entre los investigadores de prestigio reconocido nos encontramos con Alex Scheider, profesor de física en la Universidad de St. Gallen, Suiza. Scheider es un auténtico investigador, incansable experimentador, no pierde tiempo teorizando especulativamente. Sus publicaciones son siempre el resultado de metódicas experiencias. Podríamos mencionar otros investigadores que trabajan sobre la temática que nos ocupa, pero en realidad no creo que sea necesario. En España la psicofonía entró de la mano de don Germán de Argumosa, quien mantenía contacto directo con Alex Scheider.
Empecé estas líneas diciendo que la mayoría de los grandes descubrimientos se deben, en muchas ocasiones, a la casualidad, pero que la casualidad sonríe solo a aquellas personas que están capacitadas para aprovecharla, y esto en realidad es lo que ocurre en la psicofonía. Se sabe, por ejemplo, que otros investigadores en el ramo de la electrónica y de la acústica habían ya registrado la entrada de estas voces, que producían alteraciones en sus aparatos sin que prestaran a ello la menor atención ni sentir curiosidad alguna. Hasta que llegó el momento y la persona que supo ver lo extraordinario del hecho, prestándole la atención que merecía. Ocurrió con la psicofonía lo mismo que años atrás había acontecido con los fenómenos observados en las sesiones de espiritismo. La psicofonía fue rechazada por los centros de investigación con el pretexto de que se trataba de un fraude más, fruto únicamente del deseo de notoriedad de algunos individuos. Hoy día, después de casi 30 años de su estudio y comprobación, existen parapsicólogos que aún niegan la realidad y autenticidad del fenómeno, no aceptando la experimentación de las mismas e incluso justificándolas con las más absurdas explicaciones, cuando no han tenido más remedio que oír en alguna reunión o sesión de trabajo una de estas grabaciones paranormales. Pues transcribo a continuación fragmentos de un artículo que publiqué en el número 56 de la revista K7 y que escribí motivado por los comentarios hechos por un locutor sapientísimo que dialogaba con un experimentador de la psicofonía. Lo que vengo a aclarar saliendo al paso de los múltiples comentarios y teorías que en los periódicos y emisiones radiofónicas viene divulgándose para espanto de unos y risas de otros, y esto, señores, es lo que en realidad desprestigia la parapsicología como la verdadera ciencia y campo de estudio que indudablemente es. Nos lanzamos con poco conocimiento de causa, no juzgo, solo opino, a divulgar teorías y principios que la mayoría de las veces carecen totalmente de fundamento experimental y no son por lo tanto más que elucubraciones. Me permito recordar que hombres de la categoría de Giuseppe Graccini, Franz Schell, Konstantin Raudive, Theodor Rudel, Friedrich Jürgenson y muchos otros, todos ellos de alto nivel intelectual, durante años han venido estudiando la psicofonía, estudiando en silencio, con cautela y seriedad, y han dado su opinión sin dogmatizar, opiniones que son realmente las que a nosotros nos interesan. Es delicado y peligroso el divulgar el fenómeno psicofónico como si éste fuera algo así como un teléfono que con toda facilidad nos permitiera hablar con el más allá. El opinar de esta forma es aventurado y contraproducente, y por otro lado poco respetuoso. Cierto es que un gran número de investigadores que han profundizado en el tema están de acuerdo en que las voces que nos llegan de otras dimensiones proceden de un plano donde existe la vida sin soporte físico. Precisamente por lo expuesto, hemos de tratar el tema con todo cuidado y seriedad, sin especulaciones tremebundas y con la frialdad y serenidad necesaria para no caer en comentarios como el que transcribo y que fue hecho por una de nuestras emisoras. Más o menos se dijo lo siguiente: la psicofonía no pueden ser las voces de los muertos, pues los que están muertos y bajo tierra, descomponiéndose, dejaron su cuerpo aquí y por ello no tienen laringe, y por lo tanto es imposible que articulen palabra alguna. Hay diferentes maneras de decir las cosas. Ante tan sesudo razonamiento uno se queda atónito. El comentarista, al que por fortuna no conozco, se quedó tan ancho, convencido de su salomónica sentencia. A mi criterio, demostró su más absoluto desconocimiento de la materia, así como cierta falta de respeto en sus expresiones. Le aclararía a dicho señor que la longitud de las ondas que componen toda palabra, al ser emitidas por cualquier laringe humana, quedan fuera de los límites auditivos o receptivos del tímpano. Si las psicofonías pudieran ser oídas directamente, dejarían de ser psicofonías, y entonces sí, sería un fenómeno acústico, y haría por lo tanto falta una laringe. Pero no la oímos. La palabra o palabras emitidas por quien sabe quedan registradas sobre la cinta y el fenómeno, para más confusión de algunos, tiene la entrada a nivel de cabezal de grabación, pues sin micrófono se obtienen grabaciones de voces paranormales. Es de esperar
que aquellas personas que tienen a su alcance los medios más modernos de difusión e información se limiten a informar, que realmente es la función para la que están preparados y no otra, que se abstengan de lanzar gratuitas opiniones, que dejen al físico que opine sobre física, al teólogo sobre teología, al químico sobre química y al parapsicólogo sobre parapsicología, pues de lo contrario, oyentes y lectores, no sabemos qué hacer, si reír o llorar. El profesor Scheider, quizá uno de los investigadores mejor preparados y de renombrada solvencia científica, nos dice en su extraordinaria obra Die Paranormal Tomstimmen, haciendo referencia a los trabajos de Raudive. Quien por primera vez escucha una cinta original grabada, difícilmente sospechará que en ella pueden descubrirse fragmentos de frases con sentido. Suena como si se tratase de una grabación malograda de toda una reunión de personas sin que se entienda ninguna de las que hablan, porque todas lo hacen a la vez, o porque al menos una fuerte barrera de sonidos impide entenderlas. Ahora bien, cuando al escuchar una cinta así Raudive cree escuchar una voz paranormal, la vuelve hacia atrás, preferentemente con la mano, repitiendo esta operación, para escuchar reiteradamente el mismo corto pasaje. Si el contenido es auténtico o interesante, la voz es copiada repetidamente en una segunda cinta. Posteriormente, varias personas analizaron las mismas en un test. Si he mencionado este pasaje de los trabajos de los conocidos investigadores, es por el mero hecho de demostrar la laboriosidad de estos estudios y comentar que precisamente los que no se han molestado en obtener ni una sola psicofonía son los que niegan el fenómeno, mostrando un palpable desprecio por el mismo. En mi opinión, esta postura corresponde a un temor no bien definido, por ello lo desconocen y que quizá en el fondo no les interesa conocer, puesto que va en contra de sus principios. Hasta tal punto llega el desprecio de algunas personas por la psicofonía, personas de los más variados niveles intelectuales, que acusan a esta de ser una solapada maniobra de espiritistas y enfermiza. En realidad nada más falso. Sí, es cierto que la emotividad tiene una gran importancia en estas experiencias, pues como más adelante veremos, en ocasiones, decía el parapsicólogo español don Julio Roca Montañola, hacen falta nervios de acero para escuchar ciertas psicofonías sin desencadenar una fuerte emoción. Los centros de investigación, como es lógico, son cautos en sus opiniones, hasta tal punto que prácticamente ninguno de ellos se ha definido abiertamente con referencia a la motivación de estas voces, que sin saber de dónde vienen, impresionan nuestras cintas. Nos llaman por ello con nuestro nombre propio y en realidad entablan conversaciones con nosotros. Al igual que la ciencia, la Iglesia se ha mantenido un tanto a la expectativa, pero en la actualidad sabemos de su interés en estas experiencias. Conocemos ya la infatigable labor del padre Smith, el cual, como ya hemos dicho, tiene en su poder varios miles de grabaciones. Por otro lado, es conocido el hecho de que Pablo VI reconoció y alentó a Jürgenson para que continuara sus investigaciones, concediéndole por sus trabajos la Gran Cruz del Comendador de San Gregorio Magno. Pero dentro de la Iglesia, y como era de esperar, otras voces se levantaron negando rotundamente cualquier posibilidad de contacto o puente electrónico con el más allá. Y entre estas hay que destacar la del padre Óscar González Quevedo, conocido e intransigente parapsicólogo que despliega su actividad en Brasil. En la revista PSI de la Sociedad Española de Parapsicología de Madrid, enero-junio de 1974, se publicó una entrevista con Óscar González Quevedo. Entrevista que a continuación me permito transcribir. Dice así: dejando aparte el fraude o los ruidos naturales de la cinta, podemos distinguir 4 tipos de psicofonías. En primer lugar, podríamos aquellas producidas por ruidos naturales, normales, mediante ventriloquía inconsciente, que en estados especiales como sonambulismo o trance histérico, provocando por una larga espera delante del magnetofón, podrían causar irresponsablemente el experimentador. En segundo lugar, nos encontramos con aquellas que tienen una apariencia más parapsicológica y que podríamos explicar por un automatismo común,
Esto es por el propio movimiento de las cuerdas vocales, imperceptible al oído humano, pero que ocasionalmente pueden ser registradas por la grabadora. Por último están las psicofonías propiamente parapsicológicas, que se producen a dos niveles. En primer lugar, las ocasionadas por telergia, actuando directamente sobre la cabeza magnética o en alguna otra parte de la grabadora, aunque no sé qué mecanismo se pondría en juego, siendo necesario recurrir a la más elevada técnica electrónica. En el segundo grupo nos encontramos con la interpretación ectoplasmática o ectoplasmia, que postularía la formación de unas cuerdas vocales. Hemos observado formaciones ectoplasmáticas más complejas, como rostros que hablan, etcétera, etcétera, cuyo movimiento determinaría la impresión de la cinta. Como puede apreciarse y deducirse, la controversia reina a todos los niveles de la investigación paranormal. Con referencia a estas manifestaciones hechas por el padre Óscar García Quevedo, me limito a decir por el momento que en los próximos capítulos, cuando analicemos más profundamente el problema de las psicofonías, veremos lo inseguro de las mismas. En realidad, la postura a mantener por los investigadores es bastante incómoda. Por ejemplo, a cierto profesor de física, sus propios compañeros de claustro le aconsejaron que no hablara más de psicofonías en las reuniones de profesores o en los ratos libres entre clases, ya que ello le desprestigiaba. Por otro lado, un equipo de estudiantes que presentaron conjuntamente una tesina de biología, se les ocurrió mencionar en cierta parte del trabajo presentado el problema de la psicofonía. Cierto miembro del tribunal se mofó abiertamente de ellos. Por otro lado, dos jóvenes investigadores que habían tenido resultados muy espectaculares en la grabación de las extrañas voces y ante el contenido de los mensajes recibidos, inocentemente decidieron consultar con un sacerdote. Este los trató de herejes como mínimo, puesto que la psicofonía representaba una práctica diabólica. Más tarde me enteré de que dicho sacerdote se interesó por las psicofonías practicándolas él mismo. De sabios es cambiar de opinión. Ejemplos como los anteriores se amontonan sobre mi mesa de trabajo, pero creo innecesario hablar de ellos, y lo que sí haré es pasar al papel la conversación que tuve no hace mucho con un íntimo amigo mío, ingeniero en telecomunicaciones, a Ibáñez, así es como se apellida este estudioso amigo. Le hablé hará cosa de un año del fenómeno de las grabaciones paranormales. Me escuchó con cierto escepticismo, pero me prometió interesarse por el mismo, y así fue como inició alguna práctica sobre el tema en su laboratorio particular. Meses después, y sobre las 3 de la mañana, de improviso me despertó el teléfono. Era él, para comunicarme que en aquella tan intempestiva hora había conseguido la primera psicofonía. Estaba visiblemente emocionado, audiblemente, y me anunciaba su próximo viaje a Barcelona. Como es de suponer, quedamos en que charlaríamos sobre el tema. Y bien, Carlos, ¿ahora qué opinas? Francamente, Sinesio, estoy desconcertado. Bueno, pero admites que la grabación de voces desconocidas es un hecho indudable. Desde luego, eso no me lo niega nadie. Desde tu punto de vista, como ingeniero de telecomunicaciones, ¿me podrías dar alguna explicación lógica? No, lógica en este momento no. Como supongo continuarás haciendo pruebas, me gustaría y deseo que cuando llegues a alguna conclusión me lo comuniques. Dime, ¿crees que pueden ser interferencias de radioondas? No, no lo creo, te explicaré. Espera, no me expliques nada. Empezarás con tecnicismos que no entran dentro de mi especialidad, se me olvidarán o no sabré interpretar. Creo que sería mejor que me enviaras un informe por escrito sobre este particular, pero te ruego que lo hagas pensando que yo no soy ingeniero en telecomunicaciones y que por lo tanto debes emplear un lenguaje que yo comprenda y asimile. De acuerdo. Meses después recibí el informe prometido y del cual haré mención más adelante. No quisiera terminar este capítulo sin mencionar una cita de Giuseppe Grazzini, en la cual dice: desde algún lugar en el espacio y en el tiempo, entes misteriosos transmiten mensajes a los terrestres y se expresan en las lenguas habladas en la Tierra. Consideración que, por muy asombrosa que nos parezca, no debemos olvidar. Ahí están las voces con el inmenso bagaje de misterio que las envuelve. Leon Lederman, doctor en ciencias físicas, que presta sus servicios en la Columbia University de New York,
es otro de los investigadores de renombre que se siente atraído por la procedencia de las voces paranormales tras realizar profundos estudios. Nos dice: debemos aceptar la azarosa hipótesis de que el antimundo está poblado por seres inteligentes que se plantean con respecto a nuestra existencia en este mundo problemas similares a los que nosotros tratamos de resolver con respecto al mundo de ellos, el antimundo precisamente. El concepto de antimundo es en estos momentos algo difícil de concebir para nosotros, pero es, como nos asegura la física cuántica, la única salida para dar explicación razonable a una multitud de incógnitas que el hombre moderno se plantea. Quizá la incógnita que más atenaza a la mente humana es la de saber si después de que un cuerpo físico se descompone y degrada, su yo persistirá en el tiempo como un ente individual o al menos consciente. Es posible que hoy, iniciada la investigación por la presencia de la psicofonía y el contenido de las mismas, y apoyándonos en los trabajos de los doctores James Bedford, Walt Kensington, Carly Sosis y Del Pase, con el conocido efecto descubierto en el momento de la muerte, así como también en las experiencias del Dr. Moody, la parapsicología excesivamente cientificista o racional tenga que variar un tanto la estructura de sus fundamentos y admitir que no siempre es la mente la causante de toda la fenomenología paranormal, y que quizás otras influencias no perceptibles por nuestros sentidos actúen sobre el mundo que nos rodea. Un punto que debe tener en cuenta todo posible investigador de psicofonías es que ha de ser operante. Quiero decir con ello que debe seguir una planificada marcha en sus trabajos a base de cuestionarios de preguntas concienzudamente estudiados y planificados para poder llegar a posibles conclusiones. Experimentar día tras día, reunir abundante casuística y analizar esta fríamente sin influencias de ninguna clase es realmente lo necesario. Queda mucho camino por recorrer y solo un trabajo disciplinado y muy metódico, conjuntamente con un criterio desprovisto de todo dogmatismo, nos puede conducir a la verdad en su momento oportuno, aunque hoy por hoy conviene saber la verdad. Si conceptuamos a las psicofonías como un fenómeno paranormal, que lo es indudablemente, nos encontramos ante un hecho paranormal repetitivo hasta cierto punto, cosa que en realidad supone algo extraordinario y que nos proporciona o nos puede conducir a una investigación perfectamente controlada e ininterrumpida, ventajas que otros fenómenos no tienen. Cualquier investigador puede llegar a coleccionar cientos de contestaciones que indudablemente le llevarían a unas conclusiones que pueden o no estar de acuerdo con su formación o tendencias personales. El doctor Konstantin Raudive, gran entusiasta de la psicofonía, profundo y consciente investigador, falleció el 2 de septiembre de 1974, legándonos más de 70.000 voces psicofónicas y sus más magníficas obras tituladas Lo inaudible se vuelve audible y ¿Sobrevivimos a la muerte? Tanta fue su influencia sobre esta específica materia que hoy mundialmente es conocida con el nombre de voces de Raudive. Y esas voces, como él decía, están ahí, esperando poder contactar con nosotros y quizás ansiosamente por querer revelarnos multitud de cosas y hechos que quizás influirían positivamente en nuestro diario comportamiento, ya que, como decía Raudive, la psicofonía pudiera muy bien ser al más directo contacto con el antimundo, donde no existe el factor tiempo. Un mundo de momento totalmente inconcebible para nosotros, pero tan real y auténtico como inconmensurable.